nos damos estos banquetes espirituales, que Eso. son muy necesarios y bueno, vamos marcando como una huellita por senderos que nadie se anima a caminar, ¿no? Porque viste que el mundo y la humanidad siempre van por donde está la huella mayor, todos van por ahí, todos van por ahí. Y muchas vidas vamos por ahí, por esa huella mayor. Pero ahora el juego cambió. Entonces tenemos que empezar a jugar de otra manera. Tenemos más pistas. Claro, muchas más. Hay que Y estar vos sabés atentos. qué, Lili, ¿qué? Hay que estar atentos a las señales. Claro. En realidad, bueno, esta noche no quiero que se escape ni una sola palabra, que no se nos escape ni un solo pedacito de estrella que está cayendo, porque aunque no lo creas, a Dios, al Espíritu, a la fuente, al divino, le encanta cuando hablo de ellos, les gusta mucho. Entonces, ya viste que te escribí, te dije, ya está todo lleno de magia acá, ¿no? Ya tenía maripositas en la pancita y me empezaban a salir cosas de mi mente que venían a la boca y ya las quería decir y dije, no, 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 porque después se me van a escapar y no las voy a poder decir en el vivo. Por eso es que no hay que estar atentos a las señales, hay que estar atentos a la vida. Las señales es porque nosotros tendemos a desorientarnos, pero en Mm, realidad el enfoque que por lo menos yo quiero legar el día que me vaya de este cuerpo, que va a ser dentro de muchos años, el día, así es. así lo Después de decreto. muchos abrazos, después de muchos Oh, ¿sabes? Es aprendizajes. que me falta abrazar, a- me falta abrazar el mundo entero, así que tengo que vivir bien, joven y sana, inteligente, sensible, hasta que sea muy, muy longeva. Porque tengo mucho para contar, mucho para decir, mucho para revelar a medida que vamos descubriendo. Estoy haciendo un poquito de tiempo porque, como dije, no quiero que se escape a la gente que está entrando, nuestra gente hermosa, nuestra familia que siempre acude a las convocatorias que hacemos. Ojalá que hayan entendido la importancia del título de hoy, ¿no? Pero bueno, igual como vamos a estar muchas veces reunidos, vamos a volver sobre los puntos que sean más mágicos de lo que digamos acá. Vamos a volver a repasar, ¿no? A repasar. Es como, cada vivo es como una fiesta de casamiento para mí. Yo después repaso todo. Dije, ay, ¿por qué no habré dicho, ay, ¿por qué no habré hecho esto otro? Ay, ¿por qué no habré dado énfasis a esto? Y también digo, ay, qué lindo que salió aquello, que no lo pensaba, qué bárbaro. O sea, es como el disfrutar de una fiesta. Justamente hablando del espíritu y de las fiestas, en las fiestas de casamiento de mis hijas, de mis hijos, yo tengo 4 y 3 se casaron y la más chiquita no, porque es muy chiquita todavía. El espíritu siempre me decía que lo viviera en cámara lenta, todo en cámara lenta, para poder... ¿Vieron los videos que hay cuando una gota cae en la superficie del agua? Cómo se ve un montón de cosas que el ojo no percibe, ¿no? Entonces, a mayor aceleración, menos percepción. Eso acuérdense, a mayor aceleración, menos percepción. Más rápido llego a la muerte misma si estoy acelerado. En cambio, si, por eso todas las culturas espirituales y algunas religiosas siempre enseñaron a meditar, enseñaron a contemplar, ¿no? La contemplación, la meditación, la introspección. Pero a la mayoría de la gente le resulta como aburrido cuando decimos eso, ¿no? Dice, "Oh",
ir para adentro, calmar la mente, sentir, encontrarte con uno mismo. De alguna manera no sé por qué siempre fueron como encasillando esto como en una práctica de gente aburrida. Y no solamente de gente aburrida, sino que hay muchas personas también que les da miedo ese silencio, porque También, estamos también, acostumbrados también. al ruido. Claro, claro, sí. Sí, da miedo. Todo lo que es profundo, Mm. no solo en estados meditativos, en sí, en la vida misma, todo lo que es profundo, las relaciones profundas, o sea, todo lo que es profundo, uno tiene miedo de perder el control, Mm. porque pensamos que estamos a salvo si controlamos. Esa también es una creencia de un patrón, de un programa conveniente, digamos, ¿no? Que tengas miedo de profundizar, que tengas miedo de parar, que quieras seguir acelerado, que quieras rápidamente encontrar las soluciones, los éxitos, las metas, ni siquiera para disfrutarlas, porque ya sabemos que cuando llegamos, ¿qué hacemos? Queremos otra cosa. Otra cosa. Claro, Es más, no esperamos a llegar para estar ya ansiosos por otro resultado. somos creadores de lo que no vamos a disfrutar. Muy poca gente conozco que crea cosas y se queda a disfrutarlas un tiempo. Muy pocos, porque eso implica una sabiduría. O sea, cuando uno va a hacer una creación, ya quieren ir por otra cosa. Cuando vos querés llegar a una etapa, ya quieren otra cosa. Te pasa con todo en la vida, porque ese jalarte, eso que te jala del futuro y te hace que vos corras por la rueda sin percibir nada del entorno ni hacia adentro, te mantiene dormido. Y está muy bueno que reflexionemos sobre esto mientras entra el resto de la gente. ¿Por qué creamos cosas que después no disfrutamos? Cuando llegamos ahí nos parece poco o, era esto, ¿no? Quiero otra cosa. O lo que sea. Voy a dar un ejemplo, el más común de todos. Quedás embarazado y tenés un hijo. Apenas el bebé nace, ya querés que camine en lo posible, ¿no? O que te mire, o que ay, ya quiero que coma, ya quiero que coma, ya quiero que camine, ya quiero que venga a jugar al fútbol conmigo, dice el padre. O sea, y se pierden los instantes, los segundos, los minutos, la apreciación, la enorme apreciación de la vida que nos sanaría de un montón de cosas que padecemos los acelerados del mundo. Y me incluyo, ¿eh? Yo también sufro de ansiedad cuando veo algún proyecto. Siempre viví en esa dinámica hasta que me di cuenta que era un patrón que yo tenía que largar. Y justamente el tema que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con el disfrutar y detenerme, o el caminar en cámara lenta. Ya van a ver que yo les voy a contar experiencias muy lindas. Me emociono mucho porque estoy muy rodeada en este momento de mis seres, ¿no? Y ellos son tan amorosos que cuando los siento, ya ellos se quieren adueñar de mi lengua y empezar a decir poesías y cosas. Son muy poetas mis maestros. Emoción, me llega la emoción hasta acá. Claro, claro. Ya van a ver ustedes que muchos de los procesos que yo voy a contar son de ustedes también. Y cómo es esta magia, ¿no? De poder dejar que Dios me hable. Y vamos a mirar a quién le habla Dios, o mejor dicho, quién lo escucha. Y cómo tiene que ver realmente en el proceso de hacer estos logros el comenzar a vivir en cámara lenta. Que no significa que el día no tenga 24 horas. Bueno, ahora digo yo que tiene menos, muchas menos, pero no significa
quedarte en el tiempo ni que te vayas a perder algo, pero hay un estado como de ansiedad que fue implantado en nosotros, que te parece que si te quedas un rato quieto, hay algún lado donde no vas a llegar, o que si te quedas un rato quieto, te vas a empezar a acordar de todo lo que tenés que terminar por hacer, así sea terminar de barrer la vereda. En Sí. ese momento que vos te sentás a estar quieto para poder contemplar la vida, no las señales, porque el que conoce el camino no mira las señales, avanza, sabe cuándo tiene que parar, sabe cuándo tiene que dar paso, sabe cuándo tiene que doblar, sabe cuánto va a demorar en llegar. Todo eso, esa data está en nosotros. Pero cuando se le pide a la gente que pare, que frene, que medite, que saboree, que perciba, que intuya, les agarra como una sensación de aceleración, ¿no? Es decir, sí, yo quiero todo eso, pero lo quiero mañana a la mañana y en lo posible me tomo una pastilla que me lo haga, no lo quiero hacer yo. Y eso nos pasa a todos nosotros. Y estaba dando el ejemplo, cuando tenés un hijo, lo tenés, amamantás, ya después ya querés ver cómo hacer para que deje la teta, cómo, ya querés ver que camine, y ya soñás con que ande en bicicleta, y después hay el guardapolvo de jardincito, y cuando va a jardín decís, ay, cuando se reciba, y ojalá que sea abanderado, y así vas, ¿no? Proyectando sin disfrutar nada de lo que sucede. Yo me arrepiento tanto de etapas tan lindas de mi vida, de las cuales perdí prácticamente la memoria, porque cuando vos pasás en aceleración, no memorizás. Por eso yo recomiendo mucho siempre en cámara lenta los momentos de disfrute. Si me quiero acelerar, me acelero cuando estoy enferma, cuando tengo algo que resolver, ya me veo en el final rápidamente, entonces traigo el final, la finalización de ese problema, de esa enfermedad, de ese proceso, de ese mal momento, y comienzo a visualizar el final feliz. Pero si estoy viviendo en un día de felicidad, ¿por qué quiero que pase rápido y que llegue mañana, que mañana tengo que hacer otra cosa? Entonces recuerden que la sabiduría siempre te va a pedir que frenes, que frenes. Ahora de grande yo me doy cuenta que siempre escuchaba a Dios, y también me di cuenta que los que estaban a mi alrededor lo pueden escuchar. Pero el viejo adagio que dice que solamente escucha el que tiene oídos para oír, eh, implica también la conexión con el divino, con la fuente. No importa qué aspecto de Dios es el que te habla, ¿no? No importa si es tu yo superior, no importa si es tu ángel, no importa si es el arcángel Miguel, no importa si es la abuelita que era sabia y vivió hace 100 años. El tema es que nosotros no damos espacio, en muchos casos, en la mayoría, en el 90% de los casos de la gente que no puede escuchar, que creen que son comunes y que solo los especiales escuchan, es porque no creen que eso les pueda suceder. Por eso yo quería contar un poco esta noche, porque la única manera de que podamos abrir la percepción es cuando vos realmente crees que hay alguien del otro lado que te va a contestar. Porque vos no harías una llamada telefónica a un número inexistente. Sí. Claro. Solamente vas a discar un número cuando tenés la certeza de que el otro va a estar ahí del otro lado. Y aunque a lo mejor no te atienda en el momento, va a ver que lo llamaste y te va a devolver la llamada. Y si lo hace un celular, ¿por qué ustedes creen que Dios no lo haría? ¿No? Siempre que entramos al planeta Tierra, sabemos que podemos comunicarnos con Dios.
Nosotros entramos muy acompañados al cuerpo. Tenemos todo nuestro séquito de protectores, hadas madrinas, ángeles, guías, aspectos nuestros de otras vidas que nos dan indicaciones. Y a último momento, cuando estás por sumergirte en ese viento del nacimiento, como dice Crayon, siempre te preguntan si realmente vas a entrar, porque todo el reino espiritual sabe que es temerario tener un cuerpo y estar en tercera dimensión, ya cuarta, casi quinta. Y el alma que permanece en contacto con la fuente muchos años, porque el primer año de vida el alma entra y sale del cuerpo, siempre está en control, pero entra y sale. Hay un libro muy, muy lindo escrito por un nene argentino que se llama Pablo Cabobianco, que se llama Vengo del Sol, que y él cuenta ahí de cuando era niñito cómo se salía del cuerpo e incluso iba hasta el cine cuando la mamá estaba en el cine y miraba qué hacía la mamá y después volvía y se metía dentro del cuerpito, ¿no? Y eso es cierto, funciona así, es muy hermoso ese libro. Tiene ya Aquí como lo apunté. 30, no sé, 30, 40 años. Vengo del Sol, se llama Cabo Bianco, el nene que ahora debe tener como 40 años ya, pero que debe seguir siendo ese nene. Él también contaba cómo él recordaba el sistema del universo y tiene mucho, mucho, mucho de verdad su relato. Nosotros entonces cuando entramos al cuerpo y venimos, los primeros años nos mantenemos mucho en conexión con la fuente o con Dios o con la parte divina nuestra, que es nuestro yo superior, que nunca se desprende de la fuente. Nosotros estamos conectados a la fuente siempre, nadie se puede desconectar. Por más que tengas una vida horrible, por más que te pasen miles de cosas, por más que elijas transitar la oscuridad en el planeta, nunca te podés desconectar de la fuente porque es tu origen primo. Es como la gota de agua que puede viajar por el planeta en muchos estados, puede ser nieve, puede ser hielo en los glaciares, puede ser vapor en el Sahara, pero siempre su origen es el mismo. Siempre va a Sí, ser una gota. a veces esa partecita de esa información es muy hermoso poder tenerla en cuenta, porque yo a veces hago como un ejemplo y digo, si mi hijo en este momento se machuca un dedito, a él le duele y yo sufro, pero a mí no me duele. Pero si me machuco el dedito yo, sí me duele porque hace parte de mí. O sea, no es lo mismo ser o sentirnos hijos de la fuente que parte de la fuente. Qué inmenso poder si logramos experimentar ser parte de la fuente. Tenerlo Claro, muy claro nos abre la mente a tantas cosas que hoy a veces bloqueamos. claro, absolutamente. Y hoy cuando cerremos nuestro vivo, vamos a hacer una pequeña conexión. Vamos a hacer unos minutos de conexión para que vean esto que les digo, que si ustedes llaman por teléfono a Dios, a la fuente, al espíritu, a la deidad, a la divinidad, a la inteligencia universal, no importa el nombre, yo nombro todo esto porque a veces la gente me cuestiona, ay, no me gusta la palabra Dios, ay, no sé qué, para mí es Buda, para mí es Maitreya, no importa, esos son clubes que le hemos puesto nombres, aspectos divinos que han bajado para poder mostrarse como esa porción de gente los iba a reconocer. Por eso para nosotros es María, pero para Oriente es Kuan Yin, es lo mismo. Viene del mismo lugar, viene nada más que allá va a tener ojitos orientales y va a estar en una flor de loto que para ellos tiene significado y nosotros vamos a ver a la Virgen de otra manera acá. La vemos más como mujer, como mujercita, ¿no? Como las vírgenes que conocemos. Ellas se presentan así, pero vienen del mismo lugar. Todas vienen del mismo lugar. Cuando nosotros somos niños, tenemos un montón de características que pretenden volver a comunicarse con la divinidad, porque traen como la memoria en el ADN y también en el cerebro de cómo tendrían que conectarse. Lo que pasa es que nosotros no permitimos que los niños hagan eso.
porque inmediatamente ridiculizamos, desconfiamos, no queremos que digan eso adelante de las personas, o sea, entonces vamos cortando nosotros mismos los cables que después en algún momento nos encantarían que ellos restauren, que se las arreglen cuando sean grandes. Mientras tanto, cuando son chicos, nosotros, ¿quién no se ha sentado en una noche de verano a mirar el cielo? A tratar de ver las estrellas, lo profundo, si se mueve algo, si había algo, una estrellita que se moviera, de pronto encontrábamos una. ¿No han estado ustedes en esa magia? Esa es como la remembranza del alma, del corazón que quiere ir a donde sabe que sí podría ir, pero que nosotros decimos que no. Además, nosotros inmediatamente que colocamos a los chicos dentro de un sistema cerrado, llamémosles religiones o sistemas espirituales o creencias que trae la familia, directamente le imponemos las cosas más importantes en las cuales ellos tendrían que tener libertad de creer. ¿Por qué? Para poder traer el recuerdo de esa conexión. Yo cuando era chica, ya lo he contado en otros vivos, a los 7 años me empezaron a agarrar convulsiones hasta los 10 años. Y yo me fugaba de mi cuerpo. Lo hacía por muchos motivos. El medio donde yo vivía era muy hostil, pero además yo traía también la impronta de lo que soy hoy. Entonces, esas bases ya las tuve que sentar. Y cuando me agarraban las convulsiones que me salía del cuerpo, yo me acuerdo más o menos al lugar donde iba. Y me acuerdo de que había como una geometría, como una cortina que tenía un dibujo, pero con profundidad, no era dibujado en dimensiones, sino que tenía 5, 4 o 10, no sé cuántas, que eran como más o menos parecido a un panal de abejas, lo que yo recuerdo. Y del otro lado de eso que yo veía, de esa cortina con volumen, algo inteligente, algo vibrante, a mí me magnetizaba, como que yo quería pasar por ahí, pero no me dejaban. Entonces ahí directamente volví al cuerpo y me acuerdo que siempre veía la lámpara del consultorio, sentía las manos frías del doctor que me tocaba la pancita, que me decía, sí, ya está reaccionando. Y bueno, yo volvía y no entendía por qué me iba ni qué era lo que veía. Después de mucho tiempo comprendí que durante 3 años yo intentaba hacer esa conexión, que la logro mucho tiempo después. Yo tengo la gracia de que nunca jamás dudé de que me podía conectar con Dios. Porque el mayor impedimento de todos los seres humanos que podrían hablar con Dios, que podrían escuchar a sus maestros, que podrían escuchar a su guía o a un ángel o a quien sea, es el hecho de que no creen de que eso pueda ser así. Por eso lo ven como algo extraordinario cuando le pasa a otro. Por eso hay alguien que escribe un libro de todas las cosas que le pasaron y todos miramos y decimos, ay, mirá cómo, ¿qué pasará en esa persona que vino así, no? Porque lo normal somos nosotros, que no podemos ver, que no podemos escuchar. Encima las religiones se encargaron de decirte, vos necesitas un intermediario. Entonces ahí te bajaron la cortina de la principal creencia que tendrías que haber resguardado en tu cerebro para nunca desconectarte y activar la glándula pineal que ahora tantas cosas hacemos para esa conexión. Y si Dios es nuestro creador y hace milagros y nos sana y nos ama incondicionalmente y somos hechos a su semejanza, y si le pedimos en oración, te va a contestar, ¿por qué no te hablaría? ¿Por qué? ¿Por qué elegiría a quién? La semana pasada estuve en Córdoba y estuve en el santuario de la Virgen de Lourdes que hay ahí en Altagracia, y hay un verdadero milagro porque
sacaron a la Virgen del altar porque tenían que restaurar donde ella estaba, y cuando vos apagás las luces de la iglesia, ves la imagen en luz blanca de la Virgen que la sacaron, pero sigue estando. Entonces ahora sacaron la imagen de cerámica y está ella en luz. Es Wow. muy, muy hermoso. Y yo estuve el domingo, estuve con mi mamá y mi familia, y entonces mi mami dijo en un momento, yo le pedí a la Virgen que me sane los ojos, ojalá que me haya escuchado. Y yo pensé, si realmente la Virgen es la Virgen, ¿vos creés que no te escucharía? ¿Vos creés que a alguna de las personas que van, de miles y miles y miles de personas, ella dejaría de lado de sanar? No, porque la energía milagrosa está a la vista. Aún así, la gente se va de ahí y no cree en el milagro de la vida. Entonces yo empecé a percibir cuando la energía divina que vos tenés adentro hace conexión con la fuente, te embriaga una emoción que satura tu cuerpo, que satura tus células, que ensancha el pecho y te da una sensación de urgencia, te da una sensación de que hay algo que está ahí, que no lo podés sentir, pero que sabés que es tuyo y a la vez lo querés percibir, no querés que se escape, pero no sabés a dónde ir a buscarlo. O sea, tiene un montón de sensaciones hasta que vos equilibres internamente las piezas que se ensamblan y descartes las creencias que impiden que esas piezas se ensamblen dentro tuyo, entonces la comunicación comienza. Y cuando te habla el espíritu, o Dios, o tu guía, o tu yo superior, no importa, porque no es que tenemos que pedirle, a ver, dame el documento de identidad para saber quién sos el que me habla, no es así. Lo vas a sentir por el amor que Además, porque si te presenta ese documento te va dando como algo. porque a veces, pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Cómo Dios me va a hablar? ¿Cómo le va a hablar Dios a alguien? Sentís tanta completud que inmediatamente la primera sensación es que se te va todo el miedo. Son unos instantes de tanta maravilla que vos entendés ahí que, mira lo que voy a decir, que nada malo podría suceder nunca jamás. Esa es la sensación de encontrarte cuando te abrís para conectar lo que divinamente trajiste a la fuente que es la que te va a hablar. Y yo puedo dar testimonio que cada vez que Dios me ha dicho cosas, nunca fueron como lo que yo esperaba que me dijera. Porque cuando Dios te enseña cosas, no tenés la capacidad completa en tu cerebro para entender la grandiosidad del aspecto que Él te está mostrando. Por eso a veces parece que te pidiera cosas demasiado exigentes o que te hablara, y te habla con tu voz. Hay gente que escucha otro tipo de voz, pero normalmente es como algo contundente, de mucha autoridad, pero a la vez inmensa amorosidad, que te muestra en el cerebro la frase y a vos te sale por la lengua sin que vos puedas evitarlo. Como me salen a mí los audios que ustedes escuchan, que yo me siento, pongo la música y sale eso sale, como ustedes lo escuchan. Y yo perciban cuando escuchan mis audios cuánta coherencia hay, cuánta cadencia se forma entre las palabras, cuánta energía de imagen que tiene la palabra cuando él se expresa. Cosa que si yo quiero hacerlo con mi mente finita, demoro en hilar los conceptos
para que estén claros, para que le llegue al otro. Además, cuando hablo normal, yo especulo con lo que el otro siente. O sea, me trato de poner en el lugar, uy, esto no lo voy a decir así porque no lo va a creer, esto sí, no, voy a hablar por acá porque está acostumbrado, pero cuando canalizo, no me importan esas cosas. Y siempre hay respuestas. Y en mi caso, yo pedí mucho tiempo a hablar y escuchar. Yo siempre le hablo como en poesía a Dios, ¿no? Ya les conté que todas las mañanas pongo una música muy linda que se llama Peder Geland, el autor, y la música con que yo escucho se llama Nuestro Futuro. La usé en el último taller que di, la usé, fue la primera que usé. Siempre me comunico con él ahí porque yo escucho esa música y ya está el abrazo, ¿no? El abrazo que abraza todo, y a veces hasta me cuido que no me apriete tanto porque si no como que me quiero ir yo, ¿no? Ahí. A pesar de que también ya les conté que él dijo, no vengas conmigo, déjame ir con vos cuando hablo con él, ¿no? Y Mm, yo dije, este amor tan grande que siento, quiero ir ahí. Y él dijo, no, no, dijo yo, déjame que yo vaya contigo. Permitime eso, porque eso es lo que completa el circuito. mm. Para eso nosotros tenemos que creer que podemos comunicarnos con Dios. No podemos sospechar en ningún espacio de nuestra mente que Dios no existe, por ejemplo. Yo a veces veo la incoherencia con que nos manejamos. Queremos que ver a los ángeles, pero si ni siquiera creo que Dios me puede hablar o contestarme a la manera que yo lo entienda, a esa contestación, entonces, ¿cómo voy a querer que los ángeles se comuniquen? ¿Cómo voy a querer ver la energía? Cuando se conecta a la fuente conmigo y que a veces yo estoy distraída, me pasó ahora en el campo cuando estuve, que ya era la noche, y de repente siento esa sensación que me viene ahora también, siento esa sensación que el pecho se expande mucho, mucho, se abre, siento como una confianza infinita, una seguridad. Entonces, Gus estaba justo mirando la tele y yo me agarré la computadora y me llevé mi música afuera, me senté en un pilar, puse la música bien fuerte y empecé a ver que esto también es muy común. Ustedes lo pueden ver al atardecer o a la noche cuando frenen y contemplen. Los árboles se tornan como de otro color y tienen como una vibración, ¿no? El cielo era mucho más profundo de lo que siempre lo veo. Y las estrellas titilaban como en otro ritmo, ¿no? No exagerado, pero sí como más notorio, que mis ojos querían mirar a una estrella, pero también la otra me hablaba, y como que me sumerjo y de repente se pierde el límite entre el cuerpo y todo eso. Es una sumergirse, una expansión donde te podés fundir. Si yo hubiera querido me podría haber metido dentro del árbol, por así decirlo, para que lo entiendan. Y veía el contorno del árbol y veía las montañitas que estaban enfrente, pero lo que más me vibraba comunicándose conmigo era el cielo. El cielo siempre se quiere comunicar con vos. Siempre, siempre el cielo quiere hablar con vos. Esto dalo por hecho, pero si no le das la oportunidad, si no te entregás en la creencia absoluta de que eso va a suceder, es como cuando te tirás de un risco al agua. Cuando te tirás, en el medio no te podés arrepentir, ¿verdad? Tenés que seguir con el impulso y la confianza de que te vas a meter en el agua y vas a salir bien. Esto es lo mismo, o sea, no podés pedirle a Dios condiciones para que se comunique con vos. Solo tenés que decirle, si estás ahí, yo te escucho.
sabiendo que el otro está del otro lado de la llamada que vas a hacer, igual que cuando vas a hablar por teléfono, igual que cuando yo me conecté con vos y sabía que estabas del otro lado. Yo no sé, en ningún momento mi mente dudó. Y entonces empieza el ejercicio, pero para eso ¿qué tenés que hacer? Sentir, estar, percibir y dar la oportunidad, el momento. Y cuando sentí esa emoción, como la que yo te cuento que me pasó, el domingo me parece que fue, sí, el domingo a la noche, y es más, en un momento hice una pregunta yo a ese cielo donde estaba fundida, yo lo describo a eso en Dios mi amigo, en esa meditación, yo describo ese proceso para que ustedes se vayan familiarizando con eso y permitan que les suceda, porque el Espíritu siempre les habla a todos y da señales para que ustedes se enfoquen, pero somos nosotros los que no nos terminamos de decidir si creemos en la grandiosidad de este sistema universal, si creemos realmente en que el amor sostiene esto. Con solo creer en eso, nosotros cambiaríamos el mundo con un pensamiento, ni siquiera tendríamos que hacer una acción, y eso me lo enseñó el Espíritu hablando conmigo. Me dijo, el punto no son acciones, te pido acciones porque no llegaste al punto. Pero cuando tu cerebro decida y elija creer en la certeza absoluta de que sos inmensamente amado, que sos eterno, que venís de ahí, que traes todo ese conocimiento, esas facultades, esas capacidades, entonces sucedería y escucharías y sentirías a tal punto que no te importaría si tu cuerpo va a explotar con ese amor, como a veces me sucede a mí. Y también ha sido el mejor rector mío, porque en muchas oportunidades que yo no estaba en cosas acertadas, él también con mi voz en mi cerebro me dio respuestas que yo nunca había pensado, ni que nunca me las hubiera dicho, yo me hubiera justificado en eso que estaba haciendo. Sin embargo, con todo el amor del mundo, ya una vez algo conté de un amigo mío que me traiciona, de acuerdo a mi mirada de aquel momento, y entonces yo pregunté ¿por qué? ¿Por qué si yo le había dado todo de acuerdo a mi vista de aquella época, ¿no? Y entonces pregunté en meditación y el Espíritu me dijo, ¿y ahora qué tan capaz de amarlo sos? Vos, que hablás del amor incondicional. Podés mirar con esto que Él te ofrece como regalo, podés mirar qué tan profundamente podés amar ahora que crees que Él te traiciona. Ese es el amor que yo te pido, me dijo Él. Y además dijo, no te lo pido ahora, te pido que lo reflexiones para cuando lo puedas dar. Y así es como va sucediendo. A medida que fui con mis prácticas de sanación, el espíritu con los sanadores siempre intensifica la manera de hablarles porque necesita que escuchen. Para que nosotros cuando ponemos las manos sobre alguien o asesoramos a alguien, no lo hagamos desde la personalidad, sino que dejemos filtrar realmente la energía divina para que suceda la metamorfosis que el espíritu está queriendo que suceda en esa persona. Y vos solamente sos el catalizador, sos ese elemento que llega de afuera y le permite a la persona que sane o le permite a la persona que dilucide, que se aclare, que entienda su solución. Y ahí es cuando Dios habla con tu aspecto superior que se conecta, con la inocencia de tu mente que acepta que Él sí te puede hablar porque te creó, porque existe y porque es el dueño de todo el universo, y a Él no le cuesta nada hablar con una expresión como la nuestra.
Por eso siempre hablo también del sentido común del amor. Tenemos que empezar a pasar todo el conocimiento que nos dieron por una lógica espiritual. Lo lógico es que si Dios es tan grande y está dentro tuyo y te ama, el resultado tiene que ser matemáticamente amoroso. ¿Por qué no te contestaría Dios? ¿Por qué? ¿Porque hay alguna creencia dentro tuyo que crees que no te mereces la respuesta? ¿Que sos un pecador y Dios no se va a tener el honor de hablarte? ¿Porque crees que solamente va a hablar a este, al otro, al que canaliza, o al cura, o al papa, o a quien sea? No, Dios no hace esa selección. Esos son roles que nosotros decidimos jugar. Sí, yo me pongo acá, soy tu mamá, bueno, yo me pongo acá, soy tu hermana, yo me pongo acá y soy tu hija. Pero para Dios, para el universo, para la fuente divina, somos todos dignos de amar, somos todos dignos de escuchar. Y en el futuro nosotros no vamos a necesitar canalizadores que nos bajen los mensajes de Dios, que nos digan, abrime mis registros akáshicos, y mis registros son míos. Yo puedo interactuar con mi yo superior y pedirle que me muestre lo que yo necesito saber de mis registros, de mis vidas y de mi futuro también. ¿Qué tengo que saber en mi futuro para llegar a hacer esto? ¿Qué tengo que saber hoy para sanarme, para rejuvenecer, para empoderarme, para hacer mi cambio? Y Dios va a empezar a hablarte. Y te va a hablar en el idioma en que tu cerebro lo pueda comprender. No te va a hablar como le va a hablar un chino. Porque Dios al chino le va a hablar en chino, en mandarín, no sé en qué idioma le va a hablar. No le habla en español y dice, ay, mira, no sé, buscate un traductor. Sí, no. Claro. Normalmente los mensajes, mucho puede llegar en imágenes. Imágenes que vos lo ves y significan en tu cerebro algo rápidamente. Las respuestas rápidas te las va a dar así. A veces también afuera puede haber carteles, puede haber un libro, puede haber una frase, una remembranza de algo. Pero esas sí son como señales, como vos dijiste, Lili, estar atentos a las señales. Yo te dije, no, estemos atentos a la vida, al proceso de la vida. Porque todo lo importante está guardado en un lugar íntimo secreto, así como mi árbol de violetas que está acá en mi balcón, que se quedó solamente palitos en el invierno, y empieza a brotar con hojas de violeta y después me va a dar flores de violeta y no se confunde, es porque él sabe su esencia y nunca se corre de ahí. No es como nosotros, que sí nos corremos de la esencia. Y entonces el espíritu comienza a hablarte, te susurra, te muestra, te repite, te vuelve a llevar al punto donde vos vas a sospechar, si, ay, esto me pareció que era una respuesta, ¿será? Te vuelve a llevar ahí, en la amorosidad que usaste vos para tu hijito cuando empezó a caminar, que le mostraba los primeros pasos. Nosotros estamos dando los primeros pasos de la humanidad que va a canalizar la información de la fuente. Y siempre los mensajes que vienen de la fuente no contienen miedo. Por eso yo siempre sospecho mucho de los que a lo mejor con muy buena intención anuncian catástrofes, anuncian cosas temerarias, porque en realidad no funciona así como se comunica el espíritu. El espíritu siempre te va a dar la visión más elevada, siempre te va a llevar a un pensamiento que sea mucho más elevado de lo que estás acostumbrado a pensar. Hace poco atendí, dentro de tantas cosas que atiendo, una persona que me contaba que había hecho un aborto, ¿no? Y que eso la tenía perturbada desde muchos años porque había sido cuando era muy chica que le había pasado.
Entonces ella me dijo que escuchó a alguien diciendo que cuando un alma era abortada, del otro lado había como un papá y una mamá que como que seguía criando esa alma hasta que estuviera madura y la llevaba no sé a qué estadio, y entonces a ella le dio paz. Y yo me fui inmediatamente al sentido común del amor, al sentido común espiritual, y dije, ¿cómo es? Pero si el alma baja al momento del nacimiento acompañado de seres de luz, de espíritus asesores, de un ángel de la guarda, de los maestros que él ya seleccionó en vidas pasadas, esa alma, ¿por qué va a quedar colgada de algún lugar? En el caso de que esté pactado quizás ese evento. Entonces, quitándole todo juzgamiento, porque es lo que el Espíritu me pide, que no importa lo que vos estés mirando, sacale tu creencia y ponelo a Dios ahí. Y yo me acostumbré a hacer eso con Él, porque Él me lo pidió, porque Él me dijo, llévame con vos. Entonces yo cada vez que estoy enfrente de algo que me parece terrible, que me parece doloroso, que me parece injusto, que me parece imperdonable, que me parece trágico, yo saco mi juzgamiento y lo pongo a Él. Y trato de recordar en mi pecho la inmensidad de ese amor que abarca ese evento, que abarca esas personas, que abarca ese aprendizaje. Y por supuesto siempre le pido la reparación de eso. Y siempre le cuento a Dios cuando hablamos los dos, cuánto me gustaría que esas cosas no existan más. Y Él me explicó que están dejando de existir a medida que conectamos con Él y elevamos nuestra conciencia. A medida que sacamos el juzgamiento y recordamos de alguna forma la manera de amar eterna, profunda, incondicional que tiene el Espíritu con nosotros. Y que Él nos invita a caminar en cámara lenta hacia esa forma de amar. Porque esa es la verdadera libertad. Cuando muchos creamos que podemos hablar con Dios y lo hagamos, no va a haber espacio vibracional para que pasen estas cosas otra vez. No va a haber muertos por asesinato, no va a haber robos, ni abortos, ni abandonos, ni enfermedades que carcomen el cuerpo, ni traición, porque eso existe por el nivel vibratorio que nosotros sostenemos en el planeta. Pero a medida que vos hables con Dios, y yo siga hablando con Dios, y nos juntemos con eso, a medida que creamos que esto es normal, si yo puedo hoy entregarte la semilla de que vos puedas creer que hablar con Dios y que te responda es normal, es un derecho que lo trajiste, pero te lo podaron, te lo cortaron, te lo desconectaron, sin culpas, era el sistema. Pero hoy mira lo que hace el sistema. El sistema es que hables con Dios y te conteste. Lo verdadero es eso, es tu derecho divino, que a donde vayas y le pidas algo a quien sea que crea tu corazón, tu ángel, tu virgen, tu Buda, tu espíritu solar, tu señal de una estrella, tenés el derecho de recibir eso, porque el universo está puesto ahí para responder a tu pensamiento y a tu creencia. Muchas veces me ha tocado atender, por ejemplo, un adolescente que iba a morir
y que hicimos todos los tratamientos que su mamá encaró y pude ver por qué nos acercábamos hasta ahí y de qué manera, si yo podía sacar el dolor, la injusticia, la necesidad que yo tenía de que esa nena no muriera, que yo tenía, sin ver el plan, sin ver cómo se tejía todo, sin ver cómo es que estaba ese evento ahí programándose en esa familia. ¿Por qué esa familia tenía que vivir eso? Cuando yo pude sacar todo eso y solamente recordé el amor de Dios y su inmensidad y su generosidad y su dulzura y su plan divino, entonces pude estar ahí acompañando y aprendiendo sobre el proceso de las partidas de las personas. Solamente porque yo me permito siempre creer en su amor profundo, eterno, mágico. Por eso siempre le pido que Él conserve la mente que yo tengo inocente, que me permite decir, sí, creo en la magia, sí, creo en la remisión espontánea del odio, no solo de la enfermedad. Creo en la remisión espontánea de la guerra, creo en la remisión espontánea del egoísmo, porque esa es la facultad de Dios cuando nos comunicamos con Él. Dar momentos donde Él pueda mostrarte que te está hablando, siempre te está hablando, siempre, siempre te va a decir palabras que te van a elevar la mirada. Y muchas veces las respuestas que vas a recibir no son las que armaste dentro del esquema chiquitito, rotulado, pequeño, ínfimo, que nosotros usamos para pensar. Por algo usamos el 7% del cerebro. ¿Qué te dice eso? ¿Que quizás tendrías un pensamiento de 100% de tu cerebro? ¿Qué pensarías si usaras el 100% de tu cerebro? Nunca nos preguntamos eso. Por eso yo todos los días conecto mi cerebro y le digo a Dios, me sumerjo en tu mente divina y ayúdame a pensar los pensamientos más elevados que pueda sostener en esta encarnación. Y ahí Él te habla y te responde y te pone cosas, te muestra, te da señales, te da una piedra, un libro, una palabra, un nombre, un susurro, una película. Algo que vos ves, solo ves vos. En un lugar donde hay 100 personas, algo que solo ves. Y es Él que puso eso ahí hasta que entrenes el oído. El oído se entrena, se llama clariaudiencia. El cerebro que lo despierta es el cerebro medio, el cerebro límbico. Despierta tu capacidad de escuchar. Para eso pones siempre el amor de Dios primero. ¿Por qué Él haría un hijo y no se comunicaría más con ese hijo? ¿Por qué te daría un pedazo de su existencia que se llama alma, espíritu, para que te habite en este cuerpo y te dejaría que pierdas absolutamente la memoria de Él? Si nosotros reclamamos eso ahora con un sentido común espiritual, te vas a sorprender de lo que te empieza a pasar. Pero salgamos de la aceleración, disfrutemos de los logros cuando llegamos ahí, aprendamos a salir afuera de noche unos minutos y mirar y escuchar el entorno, aprendamos a imaginar cómo sería un encuentro con Él, cómo sería sentirlo adentro, que te habla de adentro. ¿Cómo sería si tu corazón te habla? ¿Qué te pasaría además de sorprenderte? Y entonces el milagro sucede. Tiene una sensación la comunicación con Él. Tiene una especie de vibración. Te vibran los labios, te agarra una emoción profunda de la nada,
te agarra un impulso amoroso que abrazarías a cualquiera. Si pudieras ser cantante, serías un soprano en el medio del campo. O sea, te vienen como esas sensaciones de cosas exquisitas. Si sos alguien que trabaja con la madera, visualizás en ese momento la pieza espectacular, más grande y más grandiosa que podrías hacer. Querer conectarte con la divinidad te va a dar, te va a correr los límites de tus creencias de lo que no podés. Y te va a sacar el no. Y te va a llevar a la creencia de todo lo que podés. Pueden pedir escribiendo que te dicte algo. Y no hay que hacerlo con ansiedad, como el que quiere algo y mañana a la mañana que ya sea. Quiero abrir mi tercer ojo y que mañana ya sea. No, tengo que ir en cámara lenta hacia el proceso, permitiéndome la contemplación de lo que estoy haciendo y sintiendo, y empezar a seleccionar entre las palabras comunes de tu mente las que son extraordinarias, las que son diferentes a cómo hablas. Y él empieza a sumergirse en tu mente y te va a decir sí, por acá. Al principio te va a dar frases cortas, no, hacelo, ¿sí? Te va a decir, vas a ir a una librería y chin, este es el libro, lo sentiste, o vas a ver 10 personas y va a haber una, porque es esa, porque él está ahí, adentro tuyo, pulsando, brotando por los ojos de una manera visionaria. Él va a usar tu boca para gestar la dulzura del verbo. Y también va a hacer que escuches en un lugar donde tu oído no escuchaba antes. Y vas a empezar a aprender de él y no de otras cosas, no de otros libros, no de otros canalizadores. Te va a enseñar, te va a decir, cuando vos digas algo, porque tal cosa, si no es, enseguida, pum, vas a sentir que no es esto así. Quisiera saber cómo es. Y te va a guiar. Y te está escuchando lo que pensás. Todo el tiempo, pacientemente, hasta que él detecta que hay un hilo de compresión más elevado y ahí él se mete en ese hilo. Mientras tanto es paciente, espera, espera, espera que transites al hartazgo las creencias que te duelen, que te disminuyen, que te enferman, hasta que te das cuenta y entra un hilo y él entra por ahí y toca el corazón donde él vive. Y es una sensación expansiva, o sea, nunca es comprimirse, siempre es expandirse. Todo se expande cuando esa energía, no va a quedar muy bien lo que digo, pero te toma, ¿no? Te toma en todos tus cuerpos, porque piensen que no viene de afuera. O sea, yo a veces digo como que viene de afuera, pero es de adentro y de afuera. Es como la conexión, porque vos nunca dejarías de ser Dios. La divinidad es tu irremediable destino, porque es tu origen. Y cuando le hablas al Dios de alguien, podés hacer milagros. Si le hablas al Dios dentro de tu hijo, al Dios dentro de una planta, al Dios dentro del agua, porque todas las partículas materializadas están basadas en la plantilla divina, que los arquitectos de Dios, los arquitectos del cielo diseñan para que estén acá. Todo tiene divinidad, un melón, una sandía tiene divinidad. Cuando te acostumbras a ver eso y a comunicarte con eso, con el sabor, con la alegría. A mí me encanta la sandía, por ejemplo, amo esa fruta.
Y siempre le digo, qué linda que sos, qué hermoso, hasta que en algún momento veo, ustedes pueden clarificar la comida, por ejemplo, si te vas a comer una comida que no es buena, podés mirar con conciencia las partículas de esa comida y ver los puntitos que brillan adentro, muy adentro en la molécula, en la base que todo está creado desde la energía divina, y entonces te das cuenta que esa hamburguesa es divina y te la comes así. Y ella va a responder a tu mirada. ¿Entienden? Eso es posible también. Hay tantas cosas posibles que no usamos solamente porque no creemos que pueda ser. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos lo que todo el mundo ya usó. Repetimos lo que está gastado, porque tenemos miedo al ridículo, miedo a salirnos de los patrones, tenemos pereza de darle el tiempo a Dios para que me hable. Yo tengo que reconocer que los momentos más importantes de conexión mío era cuando yo me enfermaba y tenía que frenar. Hasta que un día dije, no me voy a enfermar más para frenar, voy a frenar y voy a escuchar. Y ahí comenzó lo que ustedes escuchan en mi canal. Cuando yo le di espacio a eso, yo dije, algo mágico tenemos para decir, porque como no puedo sanar a todas las personas poniéndole las manos en el cuerpo, tengo que ponerle la voz en el cuerpo. Y él me dijo, sí, hagámoslo, yo te dicto. Entonces yo sano poniendo mi voz en el cuerpo de la persona. Y me convertí con gran humildad, porque esto lo digo solamente para que ustedes puedan hacer la imaginación, en una sanadora omnipresente. No necesitaba tener a la persona en la camilla y ponerle las manos para que sucediera el milagro. La persona está en su casa, toma la palabra, tiene el intento puro, da el tiempo, escucha y produce la sanación. Y así es como Dios está operando ahora en muchos de miles o millones de lugares de la tierra. Y ya empezó el tejido, yo vi el tejido que hay ya alrededor del planeta, lo vi, él me lo mostró. Por ese tejido pasan lo que hacemos nosotros, los inspiradores, pasa la energía. Yo cuando largo una meditación nueva, la pongo, la cuelgo en el sistema y el sistema la lleva. Y yo ni tengo idea dónde fue, ni a quién fue. Y cuando hay alguien, un grupo meditando, pone esa energía en la red y también hace eso con la energía. Y cuando hay alguien que canta cantos sagrados, esa energía va ahí y también. Y cuando hay una familia que se ordena porque hizo terapia, porque se reconcilió, también todos estamos volcando a la red el proceso sanador omnipresente. Está en todos lados ahora. Lo puede tomar cualquiera. Y si querés que Dios te hable, tenés que confiar en que Él existe. Tenés que abrir el corazón a la dulzura de la palabra más precisa y hermosa que tu alma esté necesitando en este momento. A veces es una sola palabra. A veces es solo esa frecuencia como cuando recibís un beso de alguien que amás mucho. ¿Cuántos son? ¿2 segundos un beso? ¿3 segundos? ¿Cuánto dura un beso? Qué lástima que duren tan poco. Deberíamos besar más largo. Deberíamos tomarnos más tiempo para los besos. Ese es el instante en que Él va a entrar y te va a transformar, porque cada vez que Él te hable, te diga algo o te bese, nunca vas a volver para atrás. Entonces, siempre que llamo, Él responde, siempre. A veces no es en el momento. Depende de mi grado de ansiedad por la respuesta. Depende de lo delicado del tema que yo quiero recibir. Pero como Él sabe que yo quiero recibir la verdad,
y la quiero transmitir sin herir a nadie, sin ofender. Entonces él me dio otro abecedario con el cual yo formo las palabras en la forma que él necesita que le impacte a la persona que va a escuchar. Y así recibí tantos milagros, tantas palabras de respuesta, tantas frases, tantas poesías. Hace poco había puesto acá una música de una cantante espectacular y yo la puse bien fuerte, así fingía que era yo la que cantaba, ¿no? Y le digo a Dios, digo, ¿cómo? No hay cosa que me emocione más que el canto, que la música. Ay, me encantaría poder cantar así. ¿Y sabes qué me pasó? A los 2 días encontré una cantante, una chica jovencita cantante, que era la voz que yo había imaginado que podía tener si yo fuera cantante. Y entonces él me dijo, esa sos vos también. Y ahora la voy a poner a cantar en alguna de mis meditaciones. La semana que viene me voy a Buenos Aires a encontrarme con ella y con Luca Cervetti. Vamos a juntarnos los tres y vamos a crear piezas, él tocando, yo canalizando y esta voz mía, pero en Camila, que se llama así. Entonces el espíritu me dijo, no puedo cambiar tus cuerdas vocales y tu mala entonación, pero podés verte acá. Por eso yo cuento esto, porque para que ustedes no crean que es literal, que yo quiero ser cantante y mañana amanezco cantando. Pero sí, pero sí apareció alguien que soy yo también. Porque cuando te comuniques con Dios, Él te va a mostrar la multiplicidad de la expresión que tiene tu alma. Como vos sos el que pasa a las 5 de la mañana barriendo la calle. Como vos sos el cirujano que abre un corazón y salva la vida de esa persona. ¿Cómo vos sos el que en realidad tiene una ametralladora, no sé cómo se llamarán las armas que usan allá cerca de Rusia? Soy yo también ahí, entonces tengo que ponerle amor a eso en vez de juzgar y yo me meto ahí dentro de ese chico, de ese nene que debe estar guerreando en este momento y lo abrazo con el amor que Dios querría abrazarlo y yo sé que soy ese también. Pero ¿dónde me enfoco? Yo me estoy enfocando en el arte, en la palabra, en la música, porque a ustedes les llega eso y a mí me hace vivir mis múltiples expresiones. Pero eso me lo enseña él porque yo aprendí a escucharlo. Porque en algún tiempo yo estaba segura que podía hasta cantar bien porque le iba a pedir ese milagro a Dios, pero no, no voy a ser yo, es ella en mí y yo en ella. Entonces cuando ella canta, ahora me mandó ya unas piezas con la letra que yo le mandé y me morí de amor. Me morí de amor, me morí de amor esa mañana. Dije, ay, 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 ¿cómo voy a procesar esto ahora? Lo que me viene es como estar en el cielo la semana que viene. Estar con estas dos criaturas que son dos chicos y vamos a estar los tres juntos haciendo cosas para ustedes en nombre de Dios, en nombre de tu Dios y en nombre del Dios que yo quiero despertar adentro tuyo para que hables con Él y te desayunes a la mañana con un café con leche con Dios, porque no necesita Él un altar de rodillas, reverencia, no necesita eso. Y eso también lo aprendí con un regalo que me hizo Dios. No sé ni cuánto tiempo tenemos, ojalá tengamos un día entero para hablar de esto. Porque una vez, mira, fui a un templo con unos amigos, una vez que viajé, me dijeron, te voy a llevar a conocer un maestro. Entonces yo fui, me puse adelante de todo, porque yo siempre quiero estar adelante cuando son esas cosas.
No sé por qué uno cree que va a recibir como el milagro, el primer milagro que larga Dios lo reciben los de la primera fila, ¿no? Y entonces yo estaba paradita ahí y sonaron unas campanas o unos gong, no sé qué, y entra él, ¿no? Y mis amigos, todos ellos estaban atrás de mí, yo estaba adelante. Entonces él entra y me mira a los ojos y yo le sonrío, yo estaba muy emocionada, yo le sonrío y él sigue, va hacia el centro a donde iba a dar su conferencia, su bendición, y yo lo sigo mirando y él me miraba solo a mí, me llamó la atención, ¿no? Y yo dije, debe tener un mensaje para mí, pero después cuando me di vuelta, me di cuenta que todos se habían arrodillado y se habían agachado con la frente casi en el piso y la única que estaba parada ahí era yo. Y todos ellos atrás haciendo eso. Y entonces, bueno, yo ya estaba parada, ¿qué iba a hacer? Y él dio su bendición, les dijo que se pararan y todos se pararon. Y después él vino a hablar conmigo y me dijo una frase, porque yo le pregunté a él, le dije, ¿por qué tenemos que agachar la cabeza hasta los pies del maestro? Y él en realidad me dijo, lo que pasa es que no todos se animan a mirarlo de frente como vos. Creen que tienen que agacharse, la gente cree que tiene que estar a los pies del maestro. Mm, Y él dijo, yo soy el que estoy a los pies de mis súbditos. Yo igual no creo en el maestro y el súbdito. Pero él me dijo, vos eh, pudiste mirarme a los ojos y a él le encantó mi inocencia, porque yo la verdad que lo hice desde un lugar inocente. Y yo me fui de ahí con el mayor aprendizaje que había tenido en muchísimos años. Y yo dije, yo lo voy a mirar a Dios a los ojos, de ahora en más. Eso es lo que quiere Dios. ¿Entienden? No más reverencias, cultos, homenajes, rituales de invocación. O sea, está bien, a mí me encantan también los rituales de invocación. Los hago en primavera, le hago al lago, pero quiero mirar a Dios a los ojos. ¿Ustedes no? total. Mirarlo en los ojos Claro. y tener la capacidad de abrirnos a milagros inesperados. La vida es un milagro inesperado atrás de otro. Por eso hay que estar atentos a la vida. Ujú. Den espacio, porque cuando Dios se comunica contigo, no vas a tener ninguna duda, te va a transformar, se va a convertir en tu maestro directo, va a querer estar adentro tuyo. Dios va a querer que lo lleves con vos a donde vayas. Dios quiere que lo mires a los ojos. Dios quiere que lo veas a Él en el rostro de las personas. Que sientas cómo cantás cuando canta el mejor cantante del mundo. Quiere que sientas cómo tocas la guitarra como el mejor guitarrista. Quiere que cocines la torta más exquisita que haga el chef más importante del universo. Quieres que viajes en un plato volador si es lo que tenés ganas y mires la tierra desde afuera. Él quiere todo. Déjalo que te lo dé. Él quiere todo para vos. Lo único que impide son nuestras creencias firmes de no creer en Él, de no creer en lo milagroso, de no creer en lo invisible, como es la risa, el amor, la certeza, la música, lo que flota en el aire, lo invisible que hace que la planta crezca, lo invisible que está surgiendo para que mis violetas en un mes estén dando aromas acá en este balcón. Yo no estoy preocupada de que la violeta se olvide de que es violeta y se convierta en un cactus.
No tengo esa preocupación, porque ella recuerda su esencia. Yo te pido que recuerdes tu esencia, que te sumerjas en tu esencia, que es divina, que es eterna y que es merecedora de lo más grandioso que pueda existir en este universo. Por eso sos hijo de Dios, por eso sos hijo de la fuente, por eso sos la fuente, por eso sos divinidad, por eso fuiste creado con un pedacito de esa divinidad y lo que le dicen a semejanza. De una vez por todas, confía y míralo a Dios a los ojos, para que Él cierre las grietas que nosotros fisuramos en nuestra conciencia. Ay, mi Susi hermosa, cuánta coherencia en tu sabiduría y cómo se transforma ese imagen y semejanza, porque ante nuestra mente humana interpretábamos que la imagen y semejanza era un Dios humano y de esta manera toma total razón cuando podemos sentirnos imagen y semejanza como una fuente creadora de energía que condensa toda la información de todo cuanto existe. Entonces, mi alma Nosotros somos es esa la energía. energía. Ahí sí hay imagen y semejanza, porque mi alma, mi espíritu es esa energía que viene de esta fuente y ahí sí hay semejanza. El concepto Absolutamente. que necesitamos transformar. Por eso, yo, por ejemplo, como inspiradora, lo que estoy haciendo es cerrar las grietas de que la ignorancia nos provocó, las fisuras en nuestra conciencia que nos hacen que nos mantengamos en enfermedades, en carencia, en desamor. Hay que cerrar esa fisura para que nuestra conciencia pueda recordar la totalidad de la energía divina, de la frecuencia divina. Y para eso está Dios ahí hablándote, mostrándote. Vos viste cómo son mis talleres son prácticamente todo canalizado, todo. Yo solamente sé la columna vertebral del tema que voy a dar, pero no leo ni muestro imágenes. Yo trabajo con los maestros, en mis talleres mis maestros rodean a todo el grupo que está ahí y les comienzan a cerrar su fisura a medida que yo voy explicando por qué estamos en esa carencia o en ese dolor o en esa enfermedad. Y a medida que la persona lo va comprendiendo en su propia casa, los maestros van cerrando eso y dándole la oportunidad de que vuelva a la coherencia espiritual de su grandiosidad para manifestar. Como si nos leyera la mente, a pesar de que somos muchas personas en una misma conexión, ¿cierto? Porque aprovechamos la eh, virtualidad para experimentar estos momentos con la familia, por ejemplo. Y aunque el La proceso es familia de individual, luz, ajá, y aunque el proceso es individual, digamos, a pesar de que hay muchas personas, es como si nos leyera la mente a todos y supiera cada uno realmente qué es Lili, lo que tiene no, no es, presente. no es como si nos leyera la Eso, mente. nos lee, sí, es verdad. Estamos sumergidos en su mente. Es Ujú. mucho más que leer. Cuando nosotros damos el consentimiento de estar en un proceso de meditación, en una reunión o en un seminario, en un taller o lo que sea, nosotros estamos dando el consentimiento de que la divinidad toma tu mente en el sentido de que se fusiona y no hace falta que te la lea. Sos la mente de Dios en ese momento. Por eso fíjate que por ejemplo, las meditaciones de mis talleres son originales canalizadas en ese momento. Yo únicamente sé los puntos que el espíritu me pide, la que desprograma, la que acepta lo nuevo, la que trabaja tal o cual aspecto, y están en ese momento canalizada. Todo lo que yo digo en ese momento, el taller completo de 4 o 5 horas, está todo dictado. ¿Por qué? Porque yo mi mente la sumerjo y la pongo a disposición de los maestros que canalizo. Ujú. Esto yo lo hago con fluidez porque lo entrené, pero ustedes lo pueden hacer también. Todos lo podemos hacer.
De hecho, lo están haciendo muchas veces y no se dan cuenta de que es así. ¿Alguna pregunta, Lili? Mi hermosa, no hay pregunta, pero tú anunciaste que íbamos a hacer una conexión y pues yo no sé si Instagram permita un live de más de 1 hora y media y faltan 6 minutos para la 1 hora y media. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Claro que sí. Acordate, Lili, después de poner la invitación al taller que voy a dar de creadores de riqueza el 9 de octubre. El Vamos a 9 de hablar de octubre es eso. más. Yo pienso que podríamos tener un nuevo live. Hacer un vivo y vamos a hablar de lo que dice el espíritu. El espíritu dice que la carencia es una fisura en nuestra conciencia. Y vamos a hablar, nos vamos a meter en esa fisura en el próximo live. Ahora entonces, Y quiero, antes de que lo diga Susi, recomendarle a las personas que visiten tu cuenta, @bombones para el alma, porque ya está la información del próximo taller del 9 de octubre. Mi verificación de realmente cómo sanando esa fisura conectas con la abundancia, porque merecemos abundancia, o sea, Dios nos entrega toda la. la creamos nosotros. Ujú, Ni siquiera es algo que tengo que pedir que me llegue, ujú, es cómo creamos ujú. nosotros la riqueza, así como hemos creado desde la fisura a la carencia, hay un proceso que crea la riqueza. Pero eso lo vamos a dejar para otro día, que eso es muy rico para meternos ahí directo a lo que queremos tener en la vida, y lo que queremos crear y lo que queremos regalar, que es el don de Dios, la generosidad. Entonces vamos a hacer ahora una pequeña conexión, vamos a poner la mano en el corazón para abrirnos al canal que nos ayuda a canalizar la voz divina en nosotros. Con los ojitos cerrados quiero que sientan arriba de la cabeza un sol brillante, consciente, inteligente, poderoso. De ese sol inmenso venimos nosotros. Nos trajimos a la vida una pequeña esfera que se desprendió de ese sol, que permanece en el centro del pecho, alimentando la energía vibracional de nuestro corazón y el propósito de nuestra vida. Vamos a dejar que ese sol alimente el canal central que pasa a través de todo lo largo de nuestro cuerpo y se conecta a la tierra. Y ahí vamos a tratar de sentir la emoción de Dios, como Él pulsa desde adentro del corazón, queriendo ser escuchado, como Él pulsa sus hilos de amor para entremezclarse dentro de tu propio cuerpo, para que vibres, sintonices, aceptes su palabra divina, su emoción amorosa, su abrazo infinito. Y le vamos a hablar, le vamos a decir: querido Dios, querido Espíritu, si estás acá conmigo y en todo lo que existe, muéstrate para mí. Si pulsas en amor en mi corazón, déjame sentir, deja que mi barrera se corra y pueda percibir el amor más profundo que nunca haya sentido hasta hoy. Si mi mente te habla todo el tiempo, permíteme escucharte. Yo creo que tu palabra toma forma en mi mente, de manera que amorosamente pueda interpretar tu respuesta. Estoy aquí, sumergida en la energía infinita del universo, anclándote. Decidí ser esta expresión de mujer o de hombre para representarte. Permíteme recordar que mis manos son las tuyas, que mis ojos son tus ojos,
Permite que mi mente se sumerja en tu mente divina y yo pueda albergar tus pensamientos más profundos, más hermosos, que me permitan avanzar hacia ese paso evolutivo en mi vida donde yo me fundo contigo y disfruto de la vida en cámara lenta y juego y observo tus señales que me devuelven al lugar donde yo merezco estar. Manifiéstate para mí. Yo estaré atenta a abrir mi corazón. Dejaré mi pecho abierto esta noche para que me habites y me abraces por dentro con tus inmensos brazos eternos. Yo acepto las estrellas que pusiste en el cielo para mí, para que me coronen tu hija, tu pequeño trozo de luz que bajó de la fuente a experimentar esta vida con este cuerpo. Que el recuerdo del amor divino profundo en mí vuelva a vibrar en todo lo que existe. Háblame, yo te escucho. Y que así sea de ahora en más. Gracias. Los bendigo profundamente y les envío ahora un mensajero de mi gran ejército de ángeles de la alegría y del amor, para que les muestren cómo hacerlo. Les entrego un precioso regalo en su corazón. Esta noche cuando se vayan a dormir, duerman como los niños cuando es Navidad, que saben que a la mañana se van a despertar y van a encontrar un regalo en su pinito. Pero este regalo va a estar en el corazón, o en los oídos, o en los ojos, o en la mente, o en las manos, o en la fuerza de vida. Por favor, permitan que este regalo les llegue en el nombre de Dios.